Eh, Desde la Subdirección de Investigación y Posgrados del Instituto de Educación y Pedagogía, presento, mi nombre es Henry Cabrera. Hemos estado desarrollando varias actividades webinar en las últimas semanas. En esta ocasión, el profesor Jorge Rojas estableció una propuesta o formuló una propuesta para realizar la actividad del día de hoy. Él será el anfitrión, quien va a estar a cargo del proceso de moderación. La webinar se denomina Pantallas reflexivas, reflexiones pedagógicas desde la educación popular en tiempos de pandemia. Nos acompaña la doctora Rocío del Socorro Gómez Zúñiga, doctora en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y la doctora Diana Alexandra Giraldo Cavit, vamos a ver si pronuncio bien el francés, Niviaxit Dumiac Lion Du, no sé si era así, espero que sea así. La actividad básicamente está orientada hacia aspectos o liderados por, en este caso, por el área de educación popular, y esperamos que todos obtengan conocimiento, información que nos permita reflexionar, analizar y aportar en el contexto, en la situación que estamos en este momento. Como digo, es un espacio más de tipo conversatorio. Podrán preguntar al finalizar, digo yo, excepto que hayan intervenciones muy puntuales. Como les dije, Jorge va a ser el moderador de la actividad. Yo estaré acompañándolos por momentos porque tengo otras actividades paralelas. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Muy Te bien. deseo. Muchas gracias. Otra vez a todos. Buenas tardes por la presencia y por la participación y por el interés. Voy a compartir una pantalla. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí. Sí, se ve. ¿La presentación? Sí, bueno. Entonces la entrada es pequeña y es bien de orientación a la gente en el contexto en el que estamos, ¿no? Pues por un lado, nosotros estamos invitando pues a Diana y a Rocío por su experiencia y ahora me señalaré ello. Hay un primer elemento que nosotros corregimos, damos cuenta, sentimos y resentimos, y es que en este momento nosotros estamos en una situación en la que la relación y la comunicación en las relaciones ha cambiado. O sea, tenemos una mediación tecnológica y esa mediación tecnológica, pues hay cosas que en esa mediación entran en otro orden en el relacionamiento. Por ejemplo, pues la dinámica que va a tener la persona que está en el aprendizaje. En eso Rocío y Diana nos van a aportar pues una reflexión desde ese punto de vista. Entonces es un primer punto, digámoslo, es como de esa novedad, es esa. La segunda es que los muchachos pues se abren al mundo, y abriéndose al mundo pues encuentran todo lo que encuentran, y nosotros también. Entonces llegamos a un mundo extraño tal vez algunos, llegan a un mundo extraño algunos, pero en general si ustedes y uno se familiariza con ese ambiente de aprendizaje y con las herramientas que se desarrollan en ese ambiente de aprendizaje, puede entender que ahí hay una riqueza, y eso es de lo que también esta conversación a la que hemos invitado a Diana y a Rocío dan cuenta. Diana, y entra Diana inmediatamente, es el doctorado que ya leyó allí Henry. Yo sí no me atreveré a leer el título del trabajo del doctorado, pero si usted me lo traduce, Diana, le agradecería muchísimo. La apreciación de los jóvenes El colombianos. aprendizaje, el aprendizaje.
de jóvenes adultos colombianos en sus prácticas cotidianas en la web. Eso. Bueno, y yo seleccioné estas 3 que tienen relación directa y tienen relación entre las 2 profesoras también. En pantallas reflexivas, Diana lo deja así en su CVLAC, pero tiene el título más largo en la práctica, que también da nombre a esta reflexión que invitamos. Un segundo ambiente de discusión de Diana y su reflexión en política, cultura política y ciberciudadanías, que es otra investigación. Y por último, la participación también en formas de presentación pública de la red social. Diana no solamente desarrolla estas actividades, sino que otras en el marco de su formación y de su trabajo. Entonces, bienvenida, Diana. La dinámica es que conversamos, ya sabemos, 25, máximo 30. Termina, presento a la profesora Rocío y continuamos entonces con la conversación. Diana, te escuchamos entonces en tu reflexión, que cuando te pregunté y les invité, le llamamos... espera, un momentico. Una reflexión sobre el aprendizaje de estudiantes universitarios y el fortalecimiento de su autonomía a través de la producción textual digital. Yo voy a dejar de compartir. Y aquí, disculpen ustedes, yo salgo de esta embrollo. ¿Cómo es que es esto? ¿Qué se me hizo el Zoom? La verdad no encuentro el Zoom, compañeros. En este reguero. Ya, ok. Dejar de compartir ya. Gracias. Ok. Entonces, ¿ya? ¿Tengo la palabra? Sí, señora. Ok, bien. Bueno, pues ante todo, darle las gracias al profe Jorge y a los que, digamos, propusieron este espacio por permitirnos conversar un ratico sobre lo que, pues digamos, a mí me apasiona mucho, que es este tema del aprendizaje y los medios digitales. Como lo decía Jorge, pues parte de lo que voy a contar aquí tiene que ver con mi experiencia docente y también mi formación, una formación que tengo en pregrado de comunicadora y en el doctorado también, la maestría que también hice en filosofía del lenguaje. Entonces todo el tiempo, digamos, he estado como pensando a la luz del tema de la comunicación enfocada a la educación. Yo voy a compartir mi pantalla, pero como estoy en una tablet, al parecer no me deja compartir y que se vea mi imagen al tiempo. Entonces ustedes me dirán si en algún momento de pronto yo dejo algo se daña porque pues no tengo cómo ver la pantalla de Zoom. ¿Bien? Entonces, ¿me confirman si la Sí, confirmado. presentación? Confirmado. Ok, bien. Entonces, como les decía, esta presentación gira en torno a 3 temas, que son temas que yo he ido investigando pues a lo largo de mi formación y como docente también, que son el aprendizaje, los medios digitales y una característica que me interesa promover en los estudiantes, una capacidad, una competencia, como lo quieran llamar, en donde pues, los estudiantes tienen, digamos, que asumir el rol activo del aprendizaje. Entonces, por eso pues, he orientado también esta temática hacia la autonomía. El plan de la Sonido. Pues primero, ¿se escucha? A veces se corta, pero dale. ¿Aló?
Sí, Jorge, ¿me escucha? sí, a veces se corta, pero dale. Ok. Yo te voy avisando. No es que Zoom es bastante pesado y yo no creo que mi conexión dé para tanto, pero bueno. Si se para del todo, si se corta del todo, me avisan. Bueno, des- te voy a hablar más despacio para que entonces de pronto no se pierdan algunas palabras. El plan de la presentación, pues en la introducción voy a tratar de dar a grandes rasgos eh, los conceptos y las perspectivas de las cuales yo parto para lo que voy a decir aquí, porque me parece que eso es clave para entendernos, ¿no? A veces los problemas, como dicen los filósofos, tienen que ver es cómo llamamos a las cosas, y cuando desenredamos eso, vemos que nos ponemos de acuerdo. Entonces, partimos de ahí, luego voy a hacer un breve como panorama de lo que me parece a mí que son transformaciones y cambios y tendencias que estamos presenciando a nivel de la educación superior, que no corresponden únicamente a la aparición, pues digamos, del virus, de la pandemia y todo el confinamiento pues que estamos viviendo en estos momentos, sino que son transformaciones que ya se venían dando desde hace de tiempo. Luego entraré al tema de los jóvenes, jóvenes en este caso universitarios, para que también hagamos como una distinción en que no podemos hablar de todos los jóvenes, sino de ciertos jóvenes y en este caso aquellos que están en la etapa de la universidad y pues varias, digamos, como prácticas o características del aprendizaje que ellos tienen. Y por último, pues termino como en el tema de la producción textual y los medios digitales. Es una de las también investigaciones que he ido desarrollando en los últimos años y que es una investigación que tengo en curso en este momento. Entonces, pues digamos que por ahí también hay unas ideas pues más o menos preliminares y hay cosas que todavía creo que requieren mucho debate, mucha discusión, pero bueno, ahí haré mi propuesta de lo que he encontrado hasta el momento. Pues para empezar, yo me sitúo más en el concepto de medios que en el de tecnologías. Me parece importante decir que yo, o sea, que yo parto, o sea, yo comprendo bien toda la dimensión sociotécnica que tiene, digamos, este uso que nosotros hacemos de los artefactos, de los dispositivos como las tablets, los computadores, los celulares, todas las redes, todo lo que se ha avanzado a nivel de informática, de software, de aplicaciones, etcétera. Es decir, yo eso no lo niego, pero me sitúo más en una dimensión mediática, comunicativa de lo que hacemos con esos aparatos. Es decir, creo que una buena discusión que hay que dar pertenece a ese campo de qué es lo que decimos, cómo lo decimos, a quién decimos, de dónde se recibe la información, cómo se construye. Es decir, que tiene que ver con los medios que están presentes en esas plataformas digitales. Entonces, por eso en mi discurso pocas veces hablo de tecnología, si bien, como decía, lo tengo presente, ¿no? Otro concepto que es importante trabajar es el del aprendizaje. Del aprendizaje pues se puede decir muchísimo, pero en este caso pues tendríamos que ubicarnos en un aprendizaje que es a nivel de educación superior, aunque creo que muchas cosas podrían compartirse con aprendizajes en otros escenarios. Y de hecho me parece importante también no perder de vista que el aprendizaje que se da en la educación superior no excluye lo que se aprende en otros escenarios, ¿no? Entonces, ese diálogo con los saberes que se aprenden en la práctica cotidiana, los saberes que vienen de la escuela, lo que se aprende, digamos, en los contextos de vida común y corriente, eso está allí presente, ¿no? Pero entonces, pues es un aprendizaje que estamos obviamente enfocando para una educación, ¿sí? Es una formación de jóvenes que, digamos, tiene que
dar como una especie de, o apuntar a una especie de objetivos que es su formación profesional. Bien. En cuanto a los jóvenes universitarios, como les decía, también hay una distinción que hacer. Son jóvenes, digamos, integrados, como lo diría la profesora Rocío. Son jóvenes que están dentro de unas, digamos, oportunidades que no todos tienen. Entonces también habría que conocer las trayectorias y las, digamos, condiciones de estos jóvenes, porque no se puede generalizar. Y por último, hago también un desplazamiento de los medios a los textos, que es una perspectiva más o menos, más bien de corte británico. David Buckingham, Sonia Livingston, digamos, todos estos autores que prefieren hablar de cómo comunicamos y cómo trabajamos más bien con el texto en amplio sentido, es decir, como textos y discursos e información que fluye por los medios. Entonces, para la primera parte, debo decir pues que esto me parece importante aclararlo, porque uno podría pensar que lo que estamos, o la necesidad de cambio que estamos presenciando tendría que ver solamente pues con la coyuntura del virus y todo lo que, pues, digamos, ha traído consigo el confinamiento, de no poder ir a las instituciones, a los establecimientos escolares, a las universidades para dar la clase. Entonces, a nivel de la universidad ya se vienen dando unos cambios, uno que tiene que ver principalmente con el perfil de los estudiantes, ¿no? O sea, ya no es, o por lo menos no es la mayoría, como era la mayoría antes, perdón, un estudiante que recién sale del colegio, que sabe que va a estudiar, que puede dedicar todo el tiempo a estudiar y, digamos, termina su carrera en 5 años. La universidad ha visto una diversificación de su población en la medida en que también se está haciendo más incluyente y más diversa, pues vemos que los estudiantes que ingresan a la universidad son muy variados, ¿no? Entonces, hay que ver que muchos trabajan, que muchos tienen obligaciones, que no pueden, digamos, darse ese lujo de esperar 5 años para empezar a trabajar, sino que tienen que hacerlo simultáneamente, sí, que tienen hijos, que también responden por sus familias. Muchas veces son los primeros en sus familias en ingresar a la universidad. Entonces, hay condiciones y hay características de contexto que hacen que los estudiantes, pues, sobre todo tengan muchas dificultades en las cuestiones del tiempo, ¿no? De cómo se accede, y cómo se va a clases y se entregan trabajos y la presencialidad, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, que incluso ahora pues se complica muchísimo. Los cambios también en la percepción sobre los retornos de una carrera profesional tiene que ver con que los estudiantes pues también esperan que al final tener empleos pues en donde sean bien remunerados, encontrar empleo rápido y esperar 5 años para eso, pues la gente de verdad que ve una inversión demasiado a largo plazo y pues muchas veces por eso también la deserción y la o la desmotivación a mediados de la carrera. Y otro de los cambios que hemos estado viendo es la flexibilización y la transversalidad del currículo. Las universidades, y por lo menos Univalle, estamos en una reforma en marcha y eso tiene que ver con esas realidades que estamos viendo en los estudiantes, que ya no es igual que antes entrar a estudiar una carrera. Otras de las tendencias que quizás se ven un poco más hacia futuro tiene que ver con la diversificación en los modos de obtención de diplomas y certificaciones. Muchas universidades y plataformas como Coursera, edX, Udacity, todas estas, digamos, nuevas formas de hacer cursos, MOOC, etcétera, pues que están, digamos, incorporando nuevas formas de aprender, están incluso certificando estos cursos y estas especializaciones que se hacen allí.
porque, digamos, son formaciones de más corta duración. Entonces, eso también está siendo muy atractivo para la gente, para los jóvenes sobre todo, que necesitan, digamos, como un poco más, saber con más rapidez los resultados de su estudio, ¿no? Y por ahora hay un problema que tiene que ver con la certificación, pero que a futuro muchos expertos dicen que estas cosas como el blockchain van a poder hacer que la gente certifique que ha estudiado o que ha aprendido algo y que tiene unas competencias, digamos, certificadas. Bien. La formación en competencias y habilidades específicas, ¿no? El saber se ha especializado tanto que ya la universidad no puede agotar todos los conocimientos, todos los saberes, entonces es necesario también tomar cursos para adquirir competencias y habilidades muy especializadas, muy específicas. Y por último, pues transformaciones sociotécnicas que requieren una actualización permanente, ¿no? Que si vamos, digamos, como hacia lo digital y todo está migrando hacia lo digital, pues no me parece a mí que cabe decir que las máquinas van a reemplazar a los humanos, sino que los humanos se van a desplazar a realizar trabajos mucho más, digamos, cualificados y que van a requerir reinventarse, actualizarse y estar en un aprendizaje permanente. Entonces, en ese escenario, ¿sí? Que ya venía sucediendo, que ya estaba sucediendo antes del coronavirus, pues los profesores nos hemos visto en la obligación, no en la opción de migrar nuestras clases a lo digital, ¿no? Nos ha tocado de manera imperativa y valdría preguntarnos qué es lo que imaginamos como una clase en un entorno digital. Yo no hablaría aquí de educación virtual porque eso, digamos, podría incluir muchas otras cosas, pero como tal, valdría pena que como docentes nos preguntáramos qué nos estamos imaginando, ¿no? Si es llevar la actividad del salón de clases a la pantalla, ¿sí? Y yo creo que la profesora Rocío lo va a discutir mejor en su presentación, ¿no? Si se trata de llevar el aula a la casa o aprovechar de un modo distinto esto que estamos viviendo. Sí, quizás como está sucediendo y percibo yo que está pasando mucho y es tratar de hacer las clases sincrónicas por medio de plataformas como esta, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, es decir, todas estas se han puesto famosas en este momento y tratar de vernos allí todos en pantalla y como replicar un poco la dinámica que teníamos en el salón de clase. O si lo que imaginamos como clase en digital sería trabajar con los sistemas de administración del aprendizaje, los LMS como Moodle, Blackboard, Google Classroom y bueno, y otros que también se están haciendo famosos en este momento. O si nos imaginamos también unos estudiantes capaces de articular un montón de información y de recursos que nosotros como docentes pues ponemos a disposición de ellos en nuestras clases. Entonces, no creo que haya, digamos, una respuesta, una única respuesta. Quizás todos estos escenarios son posibles, quizás todos estos escenarios se comparten, ¿no? Convergen en lo que estamos haciendo hoy en día y habrá otras cosas que vienen y a las que tendremos que usar. Pero de estas representaciones que nos hacemos, es importante, digamos, hacerlas explícitas y hacerlas conscientes y desnaturalizar, porque así mismo es que nosotros, pues pienso yo que como docentes, diseñamos, ¿no? Esas estrategias para que los estudiantes aprendan. En cuanto a cómo los jóvenes, digamos, aprenden, cómo los jóvenes, que yo incluso he podido conocer, que pude conocer en mi investigación, yo puedo decir, digamos, tres cosas que son fundamentales en su identidad, ¿no? Y que tiene que ver con una etapa vital, que tiene que ver
con la manera en que ellos se están construyendo también como sujetos, como actores sociales. Probablemente a esta edad no se sabe, se sabe muy bien lo que no se quiere, pero no se sabe bien lo que sí se quiere. Entonces es una etapa todavía de exploración, de ensayo y error, que muchas veces eso se refleja y se manifiesta en un cambio de carrera o en una deserción de la carrera, porque es un momento en que todavía se tiene, digamos, como muchas preguntas abiertas y se está en eso, ¿no? En esa exploración. Entonces, pensar nosotros en el aprendizaje de los jóvenes universitarios es pensar en que ellos están también en una etapa en donde están construyendo su proyecto de vida, están pensando en qué quieren hacer más adelante, están buscando opciones alternativas y para eso nosotros tenemos que ser lo más abiertos y lo más recursivos posibles para mostrarles a ellos todo un panorama extenso, ¿no? Otra de las, digamos, características de su aprendizaje y que algo que los motiva mucho es cómo pueden participar y crear dentro de una comunidad, dentro de un colectivo, en proyectos específicos, es decir, que ese aprendizaje tenga sentido, quizás un sentido muy pragmático, un proyecto con unos objetivos, con unos resultados que se vean, con un aporte directo en una, no sé, comunidad o en una causa. Entonces el aprendizaje pasa por pertenecer a esos proyectos y a esos grupos y poder allí aprender de la misma comunidad que ya hace, que ya lleva una experiencia, ¿no? Entonces creo que como docentes también tenemos que procurar esos espacios de participación y creación. Y por último, una característica de su aprendizaje es la dificultad, sobre todo para la autorregulación, porque quizás cuando entran a la universidad vienen muy preparados, la escuela no los deja muy preparados para hacer, digamos, de su aprendizaje un camino, digamos, autorregulado, ¿no? Todavía hay algunos estudiantes que les cuesta mucho administrar su tiempo, ser, digamos, responsables con las entregas y todas estas cosas, pero digamos que es una cuestión que también resulta que no se sabe cómo hacer, ¿no? Que hay hay un vacío en que se espera de ellos unas responsabilidades y una autorregulación, pero no se ha practicado mucho eso, es decir, no se les ha explicado, se les ha orientado mucho en cómo se hace, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran tarea para nosotros los docentes en la universidad. Los jóvenes, pues, cabe decir que son, además de muchas otras cosas, son usuarios, perdón, ay, son usuarios, son consumidores y productores de medios digitales y que, como lo decía al principio, esos aprendizajes obtenidos en la educación formal se complementan con competencias desarrolladas a través de prácticas mediáticas y al contrario, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y no podemos entonces separar lo uno del otro. Lo mejor que podríamos hacer los docentes es aprovechar y poner a dialogar estos distintos escenarios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes necesitan entornos y situaciones de aprendizaje en donde puedan expresarse, en donde puedan proponer y crear, en donde puedan ensayar y sobre todo, y esto es muy importante, en donde puedan cometer errores, en donde puedan vincularse a proyectos y en donde puedan colaborar. Entonces, digamos que uno esto lo escucha todo el tiempo. En los debates educativos, en las nuevas políticas educativas, digamos, todo lo que se piensa que puede y debe cambiar la educación. Pero la dificultad es cómo hacerlo, ¿no? Cómo pasamos del discurso a la práctica, y ese es el gran reto. Y entonces lo que yo propongo para llevar eso al escenario real del aprendizaje es trabajar en la producción de textos. Se podría hacer de muchas otras maneras, pero pues esta es la mía, esta es la que yo propongo. Hablo de una producción de textos que no se agota únicamente en la escritura, o sea, en la escritura como tal, en textos escritos, tipo ensayos, informes por escrito, ¿no? Creo que
que también está lo digital para aprovecharse en sus otras modalidades audiovisuales, sonoras, hipertextuales, multimedia, etcétera, ¿no? Entonces, esa producción en los medios digitales, pienso yo, que puede promover el desarrollo de competencias comunicativas y de estrategias para aprender a aprender. A mi modo de ver, y quizás como yo lo asumo en mis cursos, eh, es enfocar lo que pueda uno como docente ofrecer y acompañar a los estudiantes en esto, ¿no? En cómo alcanzar unas competencias comunicativas dentro del ámbito, el campo de estudio, de saber, de conocimiento, de la disciplina y estrategias para aprender a aprender, porque como lo veíamos, el futuro pues va a tener, digamos, es tan incierto que quizás muchas cosas de las que estamos enseñando o no van a servir o eh, lo que va a existir quizás todavía ni siquiera lo alcanzamos a prever y por eso no pasa por los cursos que estamos dando, ¿no? En estos momentos. Entonces, habrá momentos en que, o habrá una gran necesidad de saber aprender, ¿no? Y yo creo que para eso la producción textual puede ser muy potente. Eh, yo veo, digamos, la producción textual a partir, digamos, como también de las 3 partes o 3 fases que tiene toda producción mediática, eh, que es la preproducción, la producción y la postproducción. Pero, pues, para no ponerlo como en esos términos de medios, sí es importante decir que todo producto tiene que tener esas 3 etapas, ¿no? En la primera se trataría entonces de una indagación, una consulta, una planificación, y allí lo que se aprende o lo que pienso que se pueden, digamos, fomentar es cómo acceder a la información, cómo discernir e interpretar los mensajes, ¿no? En esas indagaciones y consultas, cómo comprender y analizar y asumir una postura crítica respecto a lo que se lee y cómo recopilar, filtrar, tomar decisiones, ¿no? Y no esperar que o no dar las instrucciones a los estudiantes y decirles, bueno, vayan y lean, o vayan y busquen, o vayan y encuentren, y no, es acompañarlos en eso, es enseñarles es mostrarles quizás muchas veces, o con el ejemplo, o con el proyecto mismo que se está realizando, que se esté realizando, decirles, bueno, aquí qué encontramos, cómo lo vemos, qué podemos decir, cómo lo podemos analizar, cómo lo podemos desglosar para entenderlo mejor, etcétera. Es ir de la mano con ellos, quizás. En la etapa de producción, digamos, a lo que habría que apuntar ya es a la estructuración de ideas y a cómo esas ideas se van a expresar. Como decía, no necesariamente tiene que agotarse en la escritura, pero puede hacerse digamos, un producto de muchos otros lenguajes y allí valdría la pena pensar cómo hacer explícita esa intención comunicativa y pensar en una audiencia, ¿no? Entonces, no agotar tampoco el trabajo o el proyecto o lo que se está haciendo en la clase, ¿no? De pensar que eso puede trascender la clase, el curso, y que finalmente lo que ellos pueden hacer es comunicar sus ideas, ¿no? Desarrollar entonces diferentes estrategias discursivas, eso de ahí, digamos, importa mucho explorar, ser creativos, ver muchos ejemplos, conocer lo que otras gentes hacen, salirse de la caja, ¿no? Salirse de los esquemas, pensar y ser muy creativo allí, ¿no? Porque estrategias discursivas, pues, pueden ser tantas como la creatividad nos dé. También comunicar con claridad y coherencia, y eso requiere, digamos, una buena conciencia sobre la manera en que estamos escribiendo o haciendo un producto audiovisual, etcétera, ¿no? Tener como muy bien claro los pasos, las técnicas, los lenguajes, conocer bien allí cómo expresar eso y en ese mismo sentido reconocer las necesidades, porque pues si estamos aprendiendo y si ellos están aprendiendo, pues saber que hay cosas que no saben hacer y para eso pues aprovechar recursos que nosotros como docentes les podamos proveer y solicitar ayuda. Eso es importantísimo, ¿no? Pensar que en ese camino ellos no lo pueden hacer solos y van a tener que
saber incluso decir cuándo necesitan que alguien los acompañe o que les ayude a hacer algo. En la producción textual tendríamos la última fase, que sería la de postproducción, la de revisión, edición y publicación de lo que se hace. Pues allí, digamos, acciones que habría que realizar, pues releer, volver sobre el texto, volver sobre el producto que hemos hecho, corregir, perfeccionar, ¿no? No caer en esa práctica universitaria de terminar el trabajo e ir rápidamente a imprimirlo y casi que calientico se lo entregamos al docente, ¿no? Entonces, que el estudiante sepa que no puede hacer un trabajo así, que tiene que revisarlo, que tiene que tener el tiempo para mejorarlo, desarrollar una capacidad autocrítica y de reflexión frente a ese proceso, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo lo hice? Si me tomé el tiempo, en dónde fallé, qué dificultades tuve o para qué soy bueno, qué más puedo hacer, si fui creativo o no, etcétera. Y dar a conocer y publicar y valorizar ese trabajo realizado, ¿no? Entonces, como decía, que no se quede en el aula y que pueda trascender, y por eso si los trabajos que se hacen en clase, que si los proyectos que se hacen en clase están articulados con una comunidad, con una problemática real, me parece como que es lo mejor que, digamos, podemos, como el escenario ideal para ese aprendizaje. Entonces, pues como conclusión, pienso que lo que tenemos que pensar es que pues, por mucho tiempo los docentes y sobre todo a nivel de la universidad hemos tratado, ¿no?, de hacer clases donde se discuten las lecturas. Creo que esa era como un poco la tendencia que está cambiando, pero que aún permanece, ¿no?, de cómo hacer comprender los contenidos. Pero hay que pensar que, pues eso es una partecita de todo el aprendizaje, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es que los estudiantes también sean propositivos, creativos y que ellos, digamos, expresen sus ideas. Entonces, la pregunta que queda abierta quizás es de qué manera estamos ofreciendo a nuestros estudiantes herramientas y estrategias para que no solamente comprendan un texto, sino para que sean comunicativamente competentes dentro de una disciplina o campo de conocimiento, ¿sí? Pues obviamente cada profesor en su experticia, en su saber, dentro de la materia, asignatura que le corresponde, pues tiene que saber traducir todo esto, pero yo creo que es posible independientemente del campo de conocimiento de la disciplina, ¿no? Y otra de las preguntas que quedan así abiertas es que digamos que reflexionemos y pensemos bien sobre cuál es el propósito que vemos en la educación, ¿no? Y sobre todo en la educación superior, si lo que nos interesa es graduar estudiantes y para nosotros ellos son eso, estudiantes, y pensamos en cómo el estudiante haga bien la tarea para la clase, o si pensamos en seres humanos integrales con todas sus dimensiones, que obviamente nosotros pues no podemos solucionar o atender todas las necesidades, pero sí pensar que ellos tienen, o sea, que son seres integrales y que van a salir un día de la universidad a enfrentarse a un montón de situaciones y que allí tienen que ser propositivos, que tienen que ser creativos, que paradójicamente nosotros siempre estamos esperando que las nuevas generaciones hagan los cambios, pero pues no los estamos como capacitando o entrenando, dándoles las oportunidades para que, digamos, hagan esos cambios, ¿no? Esas transformaciones. Entonces, pues estas son mis reflexiones. Como decía, lo último está muy todavía en marcha, ¿no? Estoy pensándolo todavía porque es parte como de lo último que he ido investigando, pero bueno, ahí dejo las inquietudes y no sé si inmediatamente pasamos al chat de preguntas o eso queda para después. Entonces, pues cierro Vamos, allí. vamos primero con la profesora Rocío. Yo ya he recogido algunas preguntas que están en el chat. Muchas gracias, profesora Diana.
Bueno, Y ya al final, entonces, te haré las preguntas que están allí, que tú pues estabas ahí en la presentación y no tenías cómo, entonces yo las iré elaborando, te las iré pasando allí también para que la vayas mirando, ¿vale? ok, bien, Listo. listo. Alguien que esté en administración de allí, cuando yo termine, me quitan la pantalla porque realmente tengo una situación aquí que cuando salgo no encuentro el Zoom. Entonces, gracias. Listo, profesor. Espérate un momentico. Espérate. Listo. Y aquí. Tienes maña. Tienes maña. Ok, para lo que va a demorar. Bueno, este es mi perfil de Rocío. Su hoja de vida es extensa, yo les voy a compartir ahora en CVLAG para que miren muchos de los productos que ella tiene alrededor del tema. Ha oscilado entre la convivencia como un tema político de su investigación y en la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías. Se doctoró en el 2010 con esta tesis, Procurarse sentido en la ciudad contemporánea, jóvenes urbanos integrados y nuevos repertorios tecnológicos, que ha sido un tema, perdón, recurrente en estos años en ella. Aquí reseño disculpen, aquí reseño la investigación que da nombre un poco a la conferencia, porque a la conversación, porque, digámoslo, son pioneros en eso. Es Magnetos de 2003-2004. Pantallas reflexivas, diseño participativo, estrategias de convivencias en las pantallas. Eso es, ese enero se me fue allí. 2003-2004, y reseño solamente 2 proyectos de multitud de proyectos de investigación, que es el primero, que se llama Proyecto de Educación para el Trabajo de la OEA, PEMET, en 1994. En el año 96 ingresa a la universidad como profesora. Y por último, el último texto, el último investigación entregada, porque creo que está en proceso de publicación, de la apropiación social de las tecnologías a la programación social de la apropiación social de las tecnologías a la programación social de las tecnologías. Diseño participativo de un manual para repensar la relación entre escuela y nuevos repertorios tecnológicos del 2016. Ya les comparto el CELA para que ustedes miren eso. Es mi compañera de trabajo y ella tiene sus estilos, tiene sus fuerzas y tiene su dinámica de trabajo que nosotros compartimos en el cotidiano. Y dejo esta foto porque también es muy representativa de sus pasiones en estos años últimos. El programa de recreación ha sido, y esta es la gente de recreación, ha sido, ella está por ahí, allá, detrás de un tinto, en ese grupo. Entonces, bienvenida, profesora Rocío. Escuchamos atentamente su intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación, por la insistencia en que participara en este evento. Sin tu terquedad, pues yo no estaría aquí. Entonces, gracias. Voy a compartir la pantalla, entonces por favor me avisan si todo está correcto, porque estas cosas suelen no resultar cuando uno las necesita. Ahí la ven. Todo bien. Salió muy adelante. Bueno, es esta. No, bueno, voy a tratar de hablar en los 20 minutos que nos asignaron, a contarles un trabajo que hemos estado pensando en estos días de pandemia, una propuesta para la alcaldía de Cali, la alcaldía de Cali, la Secretaría de Educación, como el país entero ha tenido que pensar las maneras de hacer educación a distancia virtual en contextos escolares de gran precariedad, pero también con mucha riqueza y con mucha creatividad de parte de los maestros y de los estudiantes y de los cuidadores. Entonces, básicamente, este es trabajo que hemos estado pensando con Julián González, pero que recoge
el saber de maestros. Nada de lo que vamos a decir hoy o de lo que voy a contarles no está pensado y dicho por maestros de escuela, de universidad. Bueno, porque desde la educación popular estamos asumiendo el concepto de cultura de la calle. A propósito, es un honor para nosotras ser pioneras, no teloneras de McLaren, que va a las 6 en un evento más tarde. Entonces, bueno, es un honor. Ese concepto es muy de la pedagogía crítica, asumir la cultura de la calle, o sea, lo que la gente hace y sabe. Por lo tanto, nuestra perspectiva es asumir los usos sociales de la tecnología, no lo que las tecnologías le hacen a la gente, sino lo que las personas hacen con las tecnologías. Y muy desde la educación popular, partir de los saberes de los profesores, los cuidadores y los estudiantes. Bueno, la pandemia lo que nos ha puesto es en un cambio de nuestro centro gravitacional. Ya no es la escuela, se ha reorganizado la vida y eso ha sido costoso, difícil y más en las condiciones de precariedad en las que habita la mayoría de nuestro país, precariedad de distinto tipo. Eso ha sido muy complejo y todos lo hemos visto y lo seguimos viendo. Por lo tanto, la pandemia nos revela que no es posible solamente pasar la escuela a la casa y dar clase y llamar a lista, porque empezando no hay ni computador, y también porque la escuela es una institución física y socialmente circunscrita, con temporalidades, con espacialidades, con formas de vínculo que la casa no las tiene. Bueno, entonces dos tipos de estrategias posibles: escolarizar la casa y la resaltamos porque puede ser hacer las dos, no hacer ninguna, quedarse con esta, a veces escolarizar la casa y a veces no. O lo que estamos proponiendo es reconocer así de frente y sin miedo la centralidad de la casa y por lo tanto anclar cualquier tentativa educativa o cualquiera no, por lo menos algunas tentativas educativas a las particularidades de eso, de ese domus, como un lugar en el que en teoría se desarrolla la vida íntima, la vida familiar, pero que la pandemia ha explotado. ¿Sí? Entonces en la casa estamos haciendo mucho de lo que antes hacíamos en espacios públicos, como en este momento nos está ocurriendo. Estamos en esta conversación, en nuestras casas, probablemente con niños al lado, con niños atrás, con el perro, con el gato. Bueno, eso es el domus. Y plantear que al asumir la centralidad de la casa, las máquinas no son el centro. Y asumir esta centralidad de la casa es considerarla como un lugar privilegiado para producir saberes de producción y de apropiación de saberes, que la escuela puede aprovechar de manera importante. Implica entonces asumir las desigualdades y las inequidades que nosotros como maestros del sector público las conocemos, las sabemos, pero que la pandemia nos las ha revelado de una manera dolorosísima, empezando por los niveles de conectividad en este país muy bajos, los niveles de acceso a la posible conectividad que llega, si es que llega, cuando llega, entonces no hay dinero para recargar el celular, o como nos ha ocurrido con estudiantes que tienen que optar entre pagar el Wi-Fi y hacer el mercado. Por supuesto, el mercado gana. Asumir la centralidad de la casa significa también reconocer que el confinamiento produce una experiencia doméstica particular, depende del contexto donde habiten los estudiantes. No es lo mismo zona urbana, zona rural, no es lo mismo barrios integrados a barrios marginales, familias extendidas a familias pequeñas, etc. También la centralidad de la casa, asumir esta centralidad, implica reconocer la complejidad del espacio doméstico. Si bien como un espacio de acogida y refugio, también un espacio de violencia y maltrato muy fuerte. Ustedes saben, los índices de maltrato intrafamiliar, de maltrato contra las mujeres se han
ampliado en estos días, en estos casi 2 meses de confinamiento. Casas pequeñas, si es que es casa, inquilinatos con muchos niños, con muchas familias, bueno, complejizan la vida, pero también casas amplias con relaciones conflictivas entre los miembros de la casa lo hacen más difícil, porque antes finalmente uno se iba y volvía en la noche, pero ahora todos estamos juntos 24/7. También esto nos implica reconocer que el espacio escolar, con todo y lo que podamos decir, moderaba en alguna medida esta inequidad social, desde los almuerzos escolares, la cafetería en mi valle, el campus, la biblioteca, el acceso a Wi-Fi. Y bueno, sin este espacio escolar, la inequidad se revela de manera mucho más fuerte. Y por lo tanto, solo pensar en estrategias que transfieren la escuela a la casa, lo que hacen es acentuar mucho más esas diferencias al ignorarlas. Bueno, la propuesta que estamos pensando y que, como les digo, recoge finalmente lo que están haciendo muchos maestros en este momento, que lo tienen que resolver en el día a día, es pensar que primero esto, la pandemia es un aula abierta y nos está educando a todos, y a todos es a todos, a marcha forzada. Al mundo entero, la humanidad está aprendiendo de una experiencia que por lo menos la generación que estamos vivas no la hemos tenido. Entonces, asumir de manera radical la pandemia como una gran aula abierta en la que todos nos estamos educando. La propuesta entonces propone, perdón por la redundancia, que la casa y la escuela se interpenetren. Y eso implica, como lo hemos dicho, reconocer la condición localizada de la casa, o sea, es esta casa, son estos estudiantes, son estos maestros, son estos cuidadores, que también eso es importante. No siempre están los papás, en muchos casos están los abuelos, los cuidadores. También aprovecharnos de esto. Hay saberes escolares que nos permiten repensar el confinamiento, que ayudan a pensar esta condición de la pandemia. Y por lo tanto, reconocer que es la casa la que le pone los límites y los proyectos a la escuela, y no necesariamente al revés, no es la escuela imponiéndose en la casa, sino la casa esta casa localizada poniendo límites y proyectos. Por eso hablamos de domesticar la escuela. Eso puede sonar muy problemático, pero finalmente lo que queremos plantear es esto. Bueno, también reconocer que el confinamiento nos impone unas temporalidades que no son escolares, no es la hora del recreo, no es la hora de la asignatura por la asignatura, pero también temporalidades que resultan contradictorias, que en cierta medida pueden ser inclusive potentes, porque nos están haciendo permanecer en la casa mucho más tiempo, pues, o todo el tiempo, y nos dará un tiempo largo para pensar. Y como lo hemos reconocido con mamás de la red de educación popular, la posibilidad de quedarse en casa viendo a los niños cuando había que salir a trabajar desde las 5 de la mañana y volver a las 8 de la noche o 10 de la noche a seguir haciendo oficio, esa posibilidad no estaba. Entonces, son tiempos también contradictorios porque son muy duros, pero que pueden tener algo de potentes. Finalmente, también reconocer que la casa y la escuela se interpenetran es darnos cuenta de esto que es, lo hemos visto es ahora, lo hemos visto es en estos 2 meses de pandemia. Finalmente, aunque el ministerio siempre pensó sus proyectos educativos como redes de computadores conectados, lo que hemos visto es que las casas y los hogares tienen redes de teléfonos móviles, son los teléfonos móviles, y si indagamos en la manera como los estudiantes, inclusive de la universidad, están haciendo, inclusive no, también de la universidad, están tramitando sus clases es a través del teléfono móvil. Y en el teléfono móvil, una gran importancia de WhatsApp, que no estaba prevista, por eso nosotros hemos resaltado tanto que no es lo que no es lo que la tecnología le hace a la gente, sino lo que la gente hace con la tecnología, porque WhatsApp es un muy buen ejemplo de eso. Y planteamos que es una segunda red justamente porque es una red que se monta, por decirlo así, en una primera red básica, que son los vínculos de la gente.
las cadenas, pues, los chats de la familia, los chats de los amigos, los chats de los cursos que nos ha tocado armar ahora en modo pandemia, tienen esa potencia y se basan en la capacidad que la gente tiene de vincularse. Entonces, reconocer que la casa y la escuela se interpenetran pasa por esto también. Bueno, ya lo dijimos, la casa como una fuente legítima de producción de conocimientos. Hay que mirar la gran creatividad de todo lo que se está haciendo en las casas para reorganizarse, para hacer de la casa el estudio, el trabajo, el gimnasio, el lugar donde se come. Y por casa estoy pensando desde un cuarto pequeño hasta una casa grande, pero hay un montón de prácticas ahí. Hay un montón también, una gran cantidad de réditos educativos en estas obras tecnológicamente mediadas que la escuela tendría que potenciar el humor. Sin el humor no creo que estuviéramos resistiendo todo lo que circula a partir de lo que nos está pasando. También el montón de información científica y pseudocientífica, pero que la gente circula. Mucha prédica religiosa, mucha conceptualización espiritual, mucha línea espiritual para ver cómo resolver el confinamiento. También mucha argumentación ciudadana y política sobre lo que cómo están actuando los políticos para manejar la pandemia, el confinamiento, el manejo de la salud, porque es que la pandemia nos va a dar tan duro si finalmente lo que hicieron fue desmantelar y debilitar el sistema de salud público en este país, y justamente por eso es que la pandemia resulta tan peligrosa. Entonces, lo que estamos planteando es que los estudiantes universitarios, los niños, los jóvenes están participando de estas conversaciones que ocurren en casa, en la casa, y que están pasando, como les digo, en una medida muy grande por el WhatsApp. Los estudiantes participan de esta aula abierta, que es nuestra propia aula abierta, porque en general todos estamos haciendo esto, mucho de esto, o haciendo obras para poetizar la vida, proponiendo rutinas. Las personas de la tercera edad organizándose para que la quietud y el encierro no los enferme, entonces mirando cómo hacen ejercicio, pero también cómo van a la misa que el cura ya aprendió a dar virtualmente. También muchas estrategias de rebusque, tapabocas con diseño, comida a domicilio, ahora torta para el Día de la Madre a domicilio. También maneras de cómo atrincherarse en el miedo, también eso hemos visto. Y redes de apoyo, porque si bien la pandemia ha sacado muchas cosas feas de nosotros, también nos ha demostrado la gran capacidad de solidaridad que tenemos. Estamos haciendo entonces 3 propuestas básicas con relación al uso de las tecnologías. No me voy a detener mucho en ellas, son 3 proyectos que finalmente recogen muchos de los planteamientos de la pedagogía crítica, de la escuela nueva. La escuela nueva, ustedes se acuerdan, y bueno, si hay gente muy joven aquí probablemente no lo sabe, pero las escuelas nuevas no tienen organización curricular por asignatura, sino que los estudiantes tienen un proyecto y desarrollan ese proyecto a lo largo de varias semanas, y a medida que desarrollan el proyecto van dando cuenta de los contenidos curriculares. Entonces, ahí lo importante es el proyecto, el contenido curricular se supedita a ese desarrollo. Lo que nosotros planteamos es que es posible, a partir de estas propuestas que, como les digo, están de hecho poniendo en ejercicio muchos maestros en este momento. Lo que creemos es que aquí es posible usar las tecnologías a partir de el proyecto educativo y no necesariamente el proyecto curricular. El primero lo hemos llamado hacer memoria y buscar maneras de expresar la pandemia. Ahí el concepto de relatos es lo que nos sirve.
motivar a los estudiantes a hacer relatos diversos, desde relatos para los más pequeños. Ustedes imagínense los niños que ahora tienen 5 o 6 años, en 20 años contando lo que vivieron y cómo desde sus ojos de niños asumieron esta circunstancia. Como diría mi hija, siempre y cuando haya pospandemia, pues que es posible que no haya nada más y que el mundo se vaya a acabar. Supongamos que hay futuro, entonces relata los relatos como una manera de documentar la pandemia, de hacer memoria de este momento histórico que estamos viviendo, y en relatos pensamos entonces desde relatos para los niños pequeños, pero también relatos para nuestros estudiantes universitarios con una factura mucho más elaborada. Pero en fin, relatar lo que estamos haciendo, relatar los miedos, la complejidad, lo paradójico de esto, el desempleo. Otra gran línea de proyectos que proponemos, le hemos llamado hacer ciencia, o sea, pensar la pandemia, y a esto le hemos puesto retos, como una invitación a hacer eso que están haciendo muchos profesores en este momento, y es ayudarnos o ayudar a las casas a comprender la pandemia, a, a- a curar los argumentos, a no creer que la lejía quita el virus, que el virus no le da sino a los ricos, que a los negros no les da, y empezar a comprender qué es eso del virus, cuál es la diferencia entre el virus y la enfermedad, pero también cuáles podrían ser los retos de la pospandemia o de las pandemias por venir. Y aquí podemos ver líneas para los ingenieros, para los arquitectos que tendrán que pensar el concepto social de vivienda, viviendas cada vez más pequeñas, cada vez más calorientas, cada vez más encerradas, pero también retos con otro nivel para los más pequeños y los jóvenes. La otra gran línea de proyectos, y digo gran no por lo grandilocuente, sino porque ahí pueden ocurrir muchas ideas, depende de los profesores, si les interesa o no, y es enriquecer la casa, intervenir el hogar, aprovechar esta gran aula para crear recursos para la casa que nos permitan habitar la pandemia. Hemos propuesto, por ejemplo, o pensado con el grupo de trabajo que tenemos, y es cómo habría que tener, los niños más pequeños pueden hacer protocolos de limpieza, cómo se hace la comida que llega, pero también cómo salir, cómo no sentirse confinado, apresado, cómo manejar el estrés, el desespero, la angustia sin ser violento con los que están al lado, porque el que está al lado no tiene la culpa. Muchos recursos que los estudiantes podrían ayudar a crear para la casa, para evitar la pandemia. Al comienzo decíamos que podría ser esta propuesta o otra que sean distintas, pero son alternativas que estamos proponiendo. Voy 19 minutos, ya casi termino, faltan 2 diapositivas. Bueno, pero también proponemos unos parámetros para pensar esta relación casa, escuela y tecnologías, y es que asumir que lo que se haga debe limitarse a los recursos disponibles en la casa, que es lo que de hecho nos ha tocado. De hecho, esto no es ninguna novedad, esto fue lo que nos enseñó la pandemia. Podríamos pensar computadores, habitaciones, estudiantes encerrados en su estudio, y lo que nos hemos encontrado es celulares, estudiantes que hacen la tarea a la medianoche en medio de la bulla normal de la casa, mientras el perro ladra. Entonces, al pensar estos proyectos, estamos pensando, son proyectos o retos que se puedan hacer con lo que hay en casa, y por lo tanto aquí la tecnología pero no es el centro. Si no hay, veremos cómo se hace, cómo se están haciendo. Sabemos de profesores que reciben las tareas por WhatsApp. Una profesora nos cuenta
que tiene en la zona rural del Cauca 7 cursos de inglés de 40 estudiantes cada uno, y cada uno le manda su tarea sin nombre, con la foto por el WhatsApp. Ella ya se enloquece viendo de quién es, pero bueno, lo que queremos resaltar aquí son los recursos disponibles en la casa. Proponer entonces proyectos escolares que sean desafíos, experimentos. No necesariamente los profesores tenemos que saber la respuesta. Y por lo tanto, como no son tareas, no son pequeñitas cosas, taller, sino un proyecto a más largo plazo, que por lo tanto tenga esto, temporalidad extendida de los procesos creativos. No puede ser de un día para otro, de una semana para otra. Necesariamente sería 2 semanas, no sé. Y esto tampoco lo podemos saber nosotros desde acá, esto lo maneja cada maestro en la medida de lo posible, en la asignatura que sea posible, cuando sea posible. Habrá veces que es necesario dejar tareas, bueno, pues habrá que dejar tareas, pero la invitación es a pensar más desafíos que pequeñas tareas. Como lo dijo la profesora Diana, la importancia de publicar las realizaciones de los estudiantes y publicar, volvemos otra vez a las redes sociales y a las redes sociales mediadas tecnológicamente, que están soportadas en la red de la gente, y en este caso mucho por WhatsApp, pero también Facebook. Bueno, proyectos y programas o desafíos que inviten a usar o a curar los recursos disponibles en la web, no a copiar y a pegar. Esa no es o no tiene ningún sentido. Probablemente los estudiantes copian y pegan porque el desafío que les ponemos permite copiar y pegar. Entonces pongámosles un desafío que puedan usar lo que hay en la web, pero que no necesariamente tengan que copiar y pegar. Integrar en la medida de lo posible a los miembros de la comunidad doméstica, y aquí es muy importante en la medida de lo posible. No siempre esta comunidad doméstica está, pero también hemos encontrado que sí está de muchas maneras. Entonces, que las personas de la casa puedan mirar lo que los estudiantes hagan. Si los estudiantes lo que hicieron fue un recurso para la casa y diseñaron un juego para pasar las noches y para no aburrirse, bueno, que sean los de su casa los que lo jueguen y digan si está bien o no está bien y le hagan ajustes. Integrar en la medida de lo posible a la comunidad doméstica para ser como pequeños, una especie de jurados de lo que se produce, para también ser usuarios de lo que se produce, no para hacer la tarea como está pasando. Bueno, y con esto cierro. Ayer, cuando estaba preparando esta presentación, leí esto que me conmovió profundamente, entonces lo leeré y con esto termino. Estoy confinado, sí, pero no tengo ningún derecho a heroizar mis actuales circunstancias. Las mías no merecen ni poema, ni discurso, ni homenaje. A lo sumo, una foto para el recuerdo, una mención en estos diarios. Tengo derecho a celebrar la belleza, pero aguantando la respiración y apretando las lágrimas y la rabia. En este instante, cientos de miles se están hundiendo, y no solo debido al confinamiento. Su vida no es mi vida, y esa es razón más que suficiente para señalar mis vergüenzas. No tengo derecho a refunfuñar. Desde la perspectiva de la educación popular. Gracias. Muchas gracias, profesora Rocío. Bueno, a la derecha en el chat ha habido algunas preguntas. Diana, comenzamos contigo las respuestas. ¿De breves así ya? ¿O las vas a leer? Pues hay algunas, ¿no? Entonces, la primera, la de Gloria, la profesora Gloria, que habla tú hablaste directo no hablas de tecnología, sino desde los medios. Esa primera. Uh-huh. Ajá. Sí, pues para precisar un poquito más, porque mi énfasis en los medios. Digamos que tecnologías y medios tendrían, digamos, su punto común, ¿no? O sea, que es el artefacto, ¿no? O el dispositivo como tal que uno maneje, la tablet, el computador, el celular. Pero cuando hablo de medios es precisamente mirar la interfaz con la que el usuario interactúa. Porque nosotros, digamos, no vamos a la tecnología como usuarios comunes y corrientes, ¿no? No vamos a la tecnología en sus capas más internas de programación, ¿no? Que se podría hacer, pero no es lo habitual en una persona que
pues los usa es para vivir, no vive de trabajar en tecnologías. Entonces, el uso que le damos, sobre todo está al nivel de la interfaz, de la última interfaz de la tecnología, que es una interfaz mediática, y hacer énfasis en los medios es hacer conciencia sobre todo de que, que por esa interfaz están circulando representaciones, imaginarios, símbolos, discursos, ideologías, digamos, cuestiones culturales, ¿sí? A las que hay que prestarle atención. Es decir, porque pensar que eso que siempre se ha dicho, ¿no? Que las tecnologías son neutras, no, porque lo que vehiculan son unos mensajes y con esos mensajes uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, ser conscientes de esa interfaz, sobre todo a nivel simbólico, de lenguaje y de comunicación, me parece a mí muy importante, sobre todo en una etapa de formación que buscamos que los estudiantes sean críticos, ¿no? Y que ya no es pues recibir cualquier noticia y creerla o no cuestionar quién está hablando detrás de esa pantalla o ese mensaje, etcétera. Entonces, y asimismo la responsabilidad al publicar, al construir discursos, mensajes que van a circular por la red, ¿no? Entonces, mucha gente le llama a esto alfabetización mediática, educación mediática, literacia mediática. Yo no le pongo nombre, pero sí creo que es trabajar sobre todo en ese plano, en esa dimensión, que al fin y al cabo pues son las tecnologías, pero por eso hago énfasis en los medios. Gracias. Voy a preguntarle a Rocío. Rocío, te voy a comunicar una de Carlos Unigrago. La idea es, pues sí, se está hablando de la centralidad y se está hablando de la dinámica alrededor del aprendizaje. Pero bueno, ¿cómo evitar entonces o cómo enfrentar la situación de que las máquinas sí realmente están al centro? O sea, está ocurriendo una centralidad de ellas en el relacionamiento. Entonces, ¿cómo te refieres a ello? Las máquinas no están al centro. Las máquinas aparecen en el centro porque lo que se ha debilitado son las relaciones afectivas. Entonces, es al revés. Inclusive esa centralidad de las máquinas la ponemos los seres humanos. O sea, lo que nosotros resaltamos siempre es la gran inteligencia de los seres humanos, de los grupos sociales humanos, por encima de la inteligencia chiquita de las máquinas, empezando por eso. Cuando uno está enamorado, ya puede estar el celular, inclusive está el cine, y uno se da besos y no ve el cine. O sea, y el cine es lo más inmersivo que hay, porque lo importante es eso, lo que hay es una muy buena relación. ¿Cuándo aparece el celular? Pues porque algo nos está pasando. Hace rato que no conversamos, no hemos tenido, como dice la autora de En Defensa de la Conversación, conversaciones difíciles, hemos ido minando lo que nos pasa. Entonces, si uno ve la centralidad de las máquinas, esa centralidad es generada socialmente. Por lo tanto, el poder está en nuestro lado, podemos cambiarlo. Y hay, bueno, muchas ideas para hacerlo, pero lo más importante para nosotros en la educación popular, por ejemplo, es reconocer eso, que lo importante son los sujetos, inclusive los sujetos poniendo primero la máquina y luego a los seres humanos, como pasa en muchas escenas en los parques, que los niños están jugando y el papá está chateando. El problema no es el celular, el problema es el papá que tiene que hacerse cargo de que, bueno, es el momento con su hijo, que como lo decíamos ahora, es parte de las paradojas del confinamiento. El confinamiento nos está haciendo que muchos papás que hace rato no estaban con los niños tengan que estar con ellos, y a veces eso puede ser agotador, pero también permite un tiempo largo que el tiempo del trabajo, de todas las horas que nos pasamos en el tráfico nos permite. Entonces, yo sí creo que hay espacios en los que la máquina tiende a robarnos, pero esa misma condición, como le digo, es puesta por los seres humanos. Al reconocer eso, volvemos el poder a nosotros y por lo tanto podemos ubicar las pantallas, que es la idea del libro de domesticar de pantallas reflexivas, que es la casa es el nicho en el que la pantalla se instala y no al revés. Muy bien, muchas gracias, profesora.
Ahora, Diana, hablemos del lenguaje, porque también aquí, como se habla de otro espacio y de otra dinámica, pues comenzamos a mencionar las cosas de otras maneras. Esta mañana, en un debate del Consejo, alguien decía, ¿ustedes por qué hablan de educación virtual? Nosotros no estábamos hablando de educación virtual, porque eso no es educación virtual. Entonces, si no se le puede llamar a eso clases virtuales, preguntan, entonces, a ver, busquémosle cómo le llamamos entonces y qué es eso realmente. Bueno, si hay que bautizarlo, pues no sé, creo que es la mejor oportunidad esto que nos está ocurriendo, ¿no? Si somos optimistas y si le sacamos provecho a todo lo que nos ocurre, es la mejor oportunidad para dejar de hacer la clase universitaria como la hacíamos, ¿no? Que yo misma, yo creo que me aburría como docente pensar en que me tenía que parar a hablar frente a unos estudiantes que de pronto ya iban aburridos a escucharme, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, pensar en tal vez en clase expandida podría ser un buen nombre para llamarle, porque de todas maneras ya lo estábamos haciendo, ¿no? La clase no se agotaba al salir del horario de clase, ¿no? Los estudiantes seguían escribiéndole a uno por correo, muchas veces teníamos como el backup o todo el repositorio de los documentos de la clase en un Moodle, en un campus virtual de la universidad, este tipo de cosas. Entonces, la clase ya se estaba expandiendo, ¿no? Ya se estaba yendo hacia una interacción a través de plataformas digitales y pues que en este momento que es una obligación, pues yo creo que es como la oportunidad para expandir eso, ¿no? Y no tratar de seguir replicando la clase magistral, sino eso, proponer a los estudiantes hacer proyectos, escribir, producir, para la web, quizás ahí hay un punto de convergencia con lo que la profe Rocío habla de escribir relatos, ¿no? De comunicar lo que nos está pasando, de meternos en causas o tratar de solucionar problemas de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Y a partir de allí, pues, hacer la producción textual, que como digo, también es de muchos niveles, ¿no? Quizás, por ejemplo, documentar lo que nos está pasando con video, ¿no? Eso podría ser. Entonces, una clase expandida, diría yo, pero pues tampoco creo que haya un término que acuñar todavía, es demasiado prematuro. Bueno, en el lenguaje también, Rocío. Yo te conozco y pues quisiera que le comentaras a la gente por qué vos no usás y invitas a nombrar de otra manera las tecnologías, las TICs. Todo el mundo habla de las TICs, pero usted se le escucha hablar poco de las TICs. ¿Por qué no explicita un poco esa situación? Bueno, hay primero una pregunta que Arley está haciendo, que desde YouTube una persona pregunta si estamos hablando solo de la Ya. educación universitaria. Entonces, Yo le también para contar que los proyectos que estamos pensando se podrían perfectamente, y hemos visto unas cosas maravillosas con niños pequeños de 3 a 6 años, que creo que es que la persona pregunta. Entonces, es solo por... Bueno, pues para no entrar más en la discusión, pero finalmente nosotros preferimos hablar de nuevos repertorios tecnológicos y no de TIC, por aquello de hacer el énfasis en lo que la gente pone con las máquinas, o sea, en el reconocimiento de que hay un agente no humano, que es la máquina o la máquina, ¿sí? Y por el otro lado, un agente no, humano, que es el usuario, que en este caso es lo menos usuario que hay, porque si algo hacen estas tecnologías es cada vez ponernos más en la condición de productores de lo que hacemos. Facebook, como lo decimos en la investigación, no sería nada sin los miles y millones de personas que suben fotos, que suben videos, que cambian la foto de perfil. Lo mismo pasa con Instagram. Sin las historias no sería nada, serían vacíos. Entonces, preferimos hablar de nuevos repertorios tecnológicos también por eso. Además, porque son otros medios, no es lo mismo que la televisión, ponen en otra condición técnica y sociocultural. Aunque también hemos tenido que hablar de semilleros, por ejemplo, en el proyecto con la alcaldía de mi comunidad de escuela se llamaba Semilleros TIC, y TIC era por Tecnologías de la Información y la Comunicación, porque así es como lo nombra, pues se nombra
el ministerio inclusive se llama así, pero más allá del nombre es eso, es reconocer que las máquinas no son el centro. Nunca lo han sido y no lo van a hacer, porque lo que hay es seres humanos armando redes. Pensemos en cualquier red social sin las personas, no son nada. No, no, no. Y por otro lado, también es reconocer lo que esas tecnologías hacen a la humanidad. También pensemos este confinamiento sin los teléfonos celulares, sin saber dónde está el otro, cómo está el otro, sin informarnos de elementos de bioseguridad. Esta pandemia, como las pasadas en la historia, probablemente habría matado mucha más gente. Entonces hay una relación de agentes, como dice Latour, ambos son agentes, solo que uno es humano y otro es no humano. Y los dos agentes se interconectan, se vinculan y se afectan. Muy bien. Aquí hay una pregunta que va para ambas, porque es un reto también para todos, o sea, todos estamos en esa pregunta también. En esta situación del relacionamiento, que no podríamos hablar de una educación virtual, sino de un relacionamiento a través de lo virtual o de un relacionamiento virtual propiamente, ¿cómo van los currículos? Diana primero y luego Rocío, ¿para dónde va esto? O sea, si uno lo pensamos curricularmente, un proyecto de estos, ¿cómo lo pensarías tú, Diana? O sea, pensando lo curricular. Me vas a poner a reformar aquí los programas de la universidad. Caliente. Hay una pregunta del público. No, mentira, no, realmente lo que yo creo es que, pues, es que eso no tiene que ver solo con la pandemia, o sea, que ya lo veníamos presenciando y se agudiza y quizás se acelera y se va a hacer más imperante ahora, pero yo sí estaba viendo, pues a mi modo de ver, un poco una universidad, digamos, el concepto que se estaba quedando atrás, ¿no? Como los cambios de las necesidades de sobre todo los jóvenes o de la gente que está queriendo estudiar para luego salir y hacer cosas. Pues a mí me parece que sí, que los contenidos siempre van a estar allí, o sea, porque pues de qué vamos a hablar, ¿no? También. Pero pues es no la centralidad del contenido, ¿no? Tener contenidos que se puedan ir refrescando, transformando a medida que también veamos nuevas situaciones, nuevas problemáticas. Entonces, pues el docente tiene que ser experto en su materia. Eso es importantísimo porque al saber muy bien de lo que digamos, tiene que orientar en un curso, puede moldearlo, puede transformarlo, puede malearlo, puede hacer muchas cosas con esto. Entonces, la creatividad no va a llegar si uno no domina el campo de conocimiento digamos, en el que tiene que orientar a los estudiantes. Y ahí uno tiene que ser bastante recursivo, bastante creativo, arriesgado también, salirse de la caja, ¿no? Del esquema y pensar nuevas propuestas. Yo creo que no hay receta ni modelo, no debería haber receta ni modelo. Muchas gracias. Rocío, ¿qué tal que dijeran mañana, de aquí en adelante todo va virtual? Pues ya dijeron. Tal que, porque lo que sigue van a ser confinamientos probablemente escalonados y es bueno ir pensando en esta realidad. Lo que yo iba a decir es que hay una pregunta que creo que es la que Jorge está haciendo y es, bueno, ¿y qué hacemos si los maestros en las instituciones educativas nos tenemos que resolver currículos y eso es lo que los rectores piden? Bueno, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los maestros hacen montones de cosas creativas y eso no es solo por hablar políticamente correcto. O sea, en medio de todas las dificultades hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Y en términos pedagógicos ya la pedagogía activa lo ha pensado, o sea, esto no es nuevo y es pensar de manera no curricular, no separada los currículos, sino de organización por proyectos. Y hay una gran habilidad de los profesores y es hacer cosas en medio de lo que toca. Entonces, unir dos objetivos curriculares,
pensar en indicadores de logro, que es lo que le pide pues, el ministerio, ya no pequeños indicadores, sino un indicador más global que permita que en su clase de español o en su clase de inglés no se hagan 7 talleres, sino un proyecto, un pequeñito proyecto para que los estudiantes no tengan que hacer 7 tareitas pequeñas, sino una tarea. Un docente, como lo vimos en Semilleros TIC, que no le dé miedo, porque hay muchos que no les da miedo, y eso está muy bien que no nos dé miedo, de plantear con sus estudiantes preguntas que inclusive no saben. Por ejemplo, comprender el virus en este momento. ¿Por qué es que el jabón le hace bien? Pero el profesor puede ser que no la tenga muy clara, pero bueno, todos vamos a averiguar desde tareitas pequeñas como esas hasta proyectos mucho más grandes como por qué lo que los japoneses se están haciendo y que hoy salen en las noticias puede ser importante para detener la pandemia. Y todos nos ponemos en la tarea de leer y aprender de eso. Entonces, los currículos no los vamos a cambiar, el ministerio nos va a seguir pidiendo que sigamos haciendo clase por objetivos y por logros, pero los maestros como un saber popular y la gran táctica de los sectores populares, podemos hacer pequeños goles al integrar eso y si es posible juntarme con el otro maestro. Si no es posible, no. Por eso habrá muchas cosas que toca hacerlas igual, pero habrán otras que hay posibilidades de cambiar. Es como tener un repertorio de posibilidades hasta donde se pueda, con lo que se pueda, y también con las condiciones reales de los maestros, ¿no? Muy bien. Y yo aquí creo que he barrido las preguntas que están planteando. Había una que yo no entendí muy bien. Diana, te la pasé, pero es de la profesora Gloria Rodríguez. Creo que algo contestaste ahora, ¿cierto? ¿Sobre los medios? Sí, sí, habla de pues, el desafío comunicativo que hay, ¿cierto? En un campo disciplinar, pero que quizá haya que añadir también de cara a las comunidades no disciplinares. Entonces, dale. Pues yo creo que, pues siendo que esta es una propuesta muy atravesada por la comunicación como campo de estudio y de conocimiento, creo que pues mi idea de trabajar la producción textual, no sé, cabe muy bien en campos no disciplinares, ¿no? Que pueden ser campos de conocimientos muy diversos y que no se encasillan en una sola disciplina, ¿no? Más bien el reto sería lo otro, o sea, cómo a veces trabajar esta producción textual en disciplinas que tienen una tradición, una forma de hacer, unas metodologías bastante estrictas, unas formas de enseñar y aprender muy establecidas desde hace tiempo, ¿no? Entonces yo creería que el reto estaría más bien en saber traducir esto puesta en clases de carreras muy, o sea, disciplinares como, no sé, la física, la química, la biología, pero yo creo que sí tiene cabida, pues sobre todo en carreras que son de las humanidades, de los campos en donde digamos, hay interdisciplinariedad. Ya. Bueno, aquí hay un tema que nos nos está trayendo Arley, muchas gracias, que tiene la conexión con YouTube, de Italia Andrea. Yo lo pondría en este sentido. Va para Rocío, que está un poco en dos papeles aquí, una conferencista que es experta en el tema y una directora de programa. Entonces, en ese sentido, ¿y qué percepción tienes tú del impacto que está causando en este momento entre los estudiantes de recreación este cambio? Porque pues, te pongo en contexto de la preocupación que tiene Italia, pero que yo también la tengo, y es que cuando estábamos mirando cómo evaluar los cursos, mirando no, el Consejo Académico dijo, vamos a aplicar un instructivo para que los estudiantes evalúen los cursos, y mandaron el mismo que estaban mandando todo el tiempo. Entonces nosotros interpelamos y dijimos, no, eso no tiene por qué ser así. Pero también en la conversación sentíamos que había otros profesores que son directores de programa, decían que había un impacto fuerte sobre los estudiantes en el cambio. ¿Cómo has sentido ese cambio y cómo lo ves tú entre los estudiantes por lo que has percibido de recreación en esta situación que tenemos hoy? Muy doloroso para muchos, ahí lo decía, o sea, esta pandemia
ha puesto resaltador en la vulnerabilidad afectiva y económica de un enorme número de estudiantes de la universidad, pero también de los colegios. Creo que se avecina una gran deserción. Además, esta generación de estudiantes que ingresó en 2019 tuvo un paro antes del ingreso, un paro universitario durante su semestre. Vamos en un semestre que empezó en octubre y además, como si fuera poco, una pandemia. Yo lo veo muy complejo. La persona que pregunta de las comunidades, de los estudiantes que viven en comunidades rurales del Cauca. Muy difícil, y creo que tendríamos que nosotros pensar en estrategias para eso, pero en este momento la universidad no las, por lo menos como universidad no las tiene claras. Es muy difícil y creo que se avecina una deserción muy grande. Hemos estado, y creo, y en eso también resaltar la labor de los profesores, con un espíritu muy tolerante, muy comprensivo. La universidad lo hizo muy bien con ese sistema de calificaciones, está muy bien. La posibilidad del pendiente abre una alternativa para los estudiantes que tengan luego, que es que además no sabemos cuándo es luego exactamente, volver y poder completar lo que faltó. Y ahí vuelvo y resalto, lo que descubrimos es WhatsApp y el celular como la gran mediación tecnológica, no redes de computadores, sino redes de celulares conectados. Entonces, a la pregunta del estudiante, quiero decirle que la preocupación la tenemos. La universidad está muy abierta a comprender esos casos y eso ha sido, me parece que lo ha hecho muy bien. O sea, como les decía, la pandemia saca lo peor, pero también ha sacado lo mejor de esta gran aula en la que todos estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo, entonces habrá que encontrar alguna estrategia para los estudiantes que no puedan volver, o que inclusive, como está pasando en Cali, los que están aquí están a punto de cancelar el semestre porque van a tener que trabajar, son los únicos que están trabajando. Es muy complejo en términos económicos, porque la injusticia y la iniquidad se ha revelado de una manera perversa. Por eso les leí el último pedacito. Gracias, profe. Diana, te la voy a poner a vos, recordando que vos también trabajas con jóvenes, con niños, en urbaniños, y estos. Aquí hay una pregunta aquí como de Alejandra de la Torre. Dice que, bueno, que el conversatorio es universitario, pero ¿qué ideas tienen ustedes de cómo aplicar en niños preescolares de 3 a 6? Yo no tanto es que contestes cómo aplicarlo, sino como cuál es la situación ahí de aprendizaje de un niño de 3 a 6, pues, o de lo que experiencia tuya en urbaniños. Gracias. Bueno, yo nunca he trabajado con niños tan pequeños, pero precisamente, claro, cuando hablaba de aprendizaje, pues hacía aclaración sobre la etapa vital de esa persona que está aprendiendo, ¿no? Y por eso decía yo, bueno, los jóvenes están en unas búsquedas, están en unas exploraciones que tienen que ver con esa edad y esa etapa vital. Ahora, ¿qué necesita un niño de 3 a 6? Ahí es donde habría que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el andamiaje que el profesor, el maestro tiene que hacer allí? ¿Cómo tiene que incluso contar con los padres de los niños para trabajar? Porque pues, obviamente los niños a esta edad pues necesitan ese acompañamiento también de sus familias. Entonces, sería eso, indagar en cuál es esa etapa vital y qué podemos hacer allí, porque también, o sea, todo, no sé si podemos hablar de producción textual, pero sí podemos trabajar las capacidades expresivas, desarrollar el lenguaje, el contar historias, que es maravilloso con los niños pequeños, la narrativa, la narración es digamos, de las herramientas más potentes para aprender a esa edad. Entonces, sería como trabajar sobre todo en esas necesidades de esa edad y mirar sobre todo pues el lenguaje y la expresión allí, ¿no? Sí, recuperar esas ideas que se han tenido generales de la formación, ¿cierto? Y un poco, pues, a la pregunta que se hizo, habría que mirar si llegó temprano también para
para que atendiera la estrategia que planteó la profesora Rocío de acción temática y de interés de los niños en eso. La pregunta también tenía un detalle que se me olvidó y que es importante, y es que, digamos, estaríamos de acuerdo en que en esas etapas lo más importante es la socialización. O sea, eso es un factor importante. En estos días hablaba con una amiga que tiene un hijo de 8 o 9 años y está en una crisis pensando en el niño en el próximo año, diciendo, bueno, ¿cómo es? O sea, yo no lo voy a mandar a una escuela en la que me van a poner tareas cada 8 días. ¿Y en dónde va a ser socialización el niño? Porque creo que ahí hay un gran reto también que la escuela resolvía, que era que lo resolvía de alguna manera, los tiraba donde era, algunos de ustedes dijeron ahí el recreo, bueno, listo, ahí se hicieron, pero hoy en esta situación en la que tenemos aislamientos y como dice Rocío, vamos a tener aislamientos, ¿cómo procesar eso? O sea, ¿cuál serían como pensar esa socialización, cómo compensarla, profesora Rocío, profesora Diana? Pues no sé si será manera de compensarla, pero por eso hablábamos de la pandemia como una gran aula abierta en la que estamos aprendiendo todos. Está pasando que los niños chiquitos se están encontrando, los que pueden, muchos, por Zoom o viéndose por el WhatsApp de las mamás. Y eso es lo que va a terminar pasando y lo que nos está revelando en términos sociológicos de familias pequeñas, de familias nucleares, mamá, papá, un niño, mamá, papá, probablemente dos y ya, y no como había antes, primos, el tío, y una cosa es el confinamiento, por ejemplo, en las zonas rurales, que están en una finca y están confinados, pero en la finca. Pero es lo mismo confinarse en un apartamento de 40 metros cuadrados con calor y un niño que quiere salir, que no puede ni siquiera ir al parque. Entonces, la respuesta no está, pero esa socialización sí está de hecho pasando por lo que ocurre en la casa. Entonces, niños cocinando con las mamás, niños aprendiendo a hacer oficio, niños haciendo experimentos con el jabón de la lavadora, la mamá parpadea, se come la mitad, y ahí hay eso que en la pedagogía Montessori se llaman los rincones, y es bueno, la casa es para un niño chiquito es un rincón lleno de tesoros. Lo que ocurre es que nos damos cuenta es que la mayor parte del tiempo los niños no están en nuestra casa, los niños están en la guardería, los niños están en la escuela, los niños están por fuera, inclusive en los sectores pobres, los niños al menos la mañana están en la escuela hasta el almuerzo y luego en la tarde a veces encerrados o a veces en la calle, pero muy pocas veces en la casa habitando. Entonces, la socialidad la estamos reinventando de esta manera y va a tener que pasar por ahí, por lo menos en un periodo mientras este virus se controla y aprendamos cómo manejar las próximas pandemias de una manera más racional. Porque un muy buen aprendizaje que puede quedarle a los gobiernos es sistemas de salud mucho más fuertes y mucho más organizados, podrían tener menos consecuencias en la salud de la gente, que es lo que les está pasando a los gringos, ¿no? Pero bueno, también puede salir de esto lo peor. Gracias, Rocío. Diana, vamos cerrando entonces, agradeciendo. Hay algunas preguntas allí pues que ya serían como de otros debates. Muchas gracias a la gente que estuvo aquí presente, que participó con sus preguntas. Especial agradecimiento a la profesora Rocío y a la profesora Diana, que no fue tanta mi insistencia porque también ellas están en un compromiso con que hablemos en público y que se conozcan esas ideas. Yo sé que a la profesora Rocío le encanta más ese trabajo donde está con los muchachos, pero aquí también es un frente que necesitamos atender. Queda claro, digámoslo, para nosotros que todos estamos en un escenario novedoso. Para todos, a todos nos toca inventar. Nadie llegó aquí, aunque ya tenía la experiencia tampoco, porque, por ejemplo, profesor como el profesor Duque
que ya desde antes hacía sus clases en desescolarizada, dice que no es lo mismo ahora, pues porque los estudiantes antes los tenían presenciales y bueno, entonces hay toda una novedad en eso. Entonces esa presencia y esa diferencia de la presencia y esa nueva diversidad o esa nueva manera de relacionarnos está ahí en el reto. No sé si Rocío y Diana quieren añadir algo para cerrar. No, pues dar las gracias por la asistencia de las personas y las preguntas. Y bueno, por ahí queda mi correo en caso de que alguien quiera conversar otros detalles Sí, que no se alcanzaron. Las presentaciones las vamos a compartir, ¿vale? Con el video. Rocío. También agradecer por la invitación y por el honor de ser teloneras de McLaren que va a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Nos vemos en McLaren. Y que sigamos cuidándonos mucho. Carbónica. Que sigamos cuidándonos mucho, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Rocío. La asistencia. Ya nos encontraremos en el espacio físico. Bueno, gracias a todos. Gracias, Diana. Okay, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Jorge. Gracias a todos. A los asistentes, muchas gracias por la paciencia. Pero hayan tomado café y ido al baño mientras tanto. Esperar la semana maestra, por si acaso. Estamos en proyección. Ay, me toca, Mirle. ¿Cuánto es que me toca reunión de eso? Ay, Dios mío. Lunes, 2 de la tarde, profesor. No, es que Rocío bueno, muchas gracias. Buenas tardes.